que necesito alinear previamente a mis secuencias y una vez que las alineo, yo ya sé que estoy en la misma posición desde la 1 hasta la N, dependiendo del tamaño de la secuencia. Todo eso ustedes ya lo entienden. Y que a partir de la comparación entre las secuencias, yo voy identificando si tengo transiciones, si tengo transversiones o si tengo o si necesito meterle allí un guión que se llama una inserción, o identificar a partir de que ya está alineada la secuencia, que una secuencia, un haplotipo mitocondrial, por ejemplo, perdió un nucleótido en cierta posición y es más parsimonioso ponerle un guión, y a eso de pérdidas y ganancias se llaman los famosos indels, y les dije que es un acrónimo que utilizamos en español de insertion deletion, ¿no? Entonces, eso es lo que significa, ok. Y vimos que las secuencias medidas de diversidad solo son la H minúscula, que quiere decir la diversidad haplotípica, y la pi, y ya existe ejercicios para eso. Y hasta ahí se quedan. Sus medidas de diversidad de las secuencias tienden a ser menos numéricas, son esos dos descriptores, los que siempre vas a encontrar en los artículos con secuencias, ¿sí? Ya lo sabes calcular y ya sabes de dónde sale. Con Rapids vimos que además ya tienes una H con un subíndice S y ya ahorita ya hiciste 100 planes en tu cabeza y ya sabes que es una H de diversidad genética y que le pones un signo igual que te llama diversidad genética de Shannon. Que la S lo que quiere decir es Shannon, S de Shannon, y que no es para nada una H de heterocigosidad, para que no te lleven al baile y te digan, calcúlale la heterocigosidad a los marcadores dominantes. No se puede, era un truco para que cayeras, ¿sí? Entonces, hasta ahí queda su medida de diversidad. Y si nos fijamos ahora en su artículo de Rapids, y si nos fijamos en el artículo de Rapids, entonces lo que voy a traer es hasta allí, y lo que yo entiendo, fíjense bien, esa H de Shannon se puede jerarquizar, así es el término en español y en inglés. ¿Qué significa que jerarquices tus medidas de diversidad, por ejemplo, o tus descriptores de estructura? Significa que tienes agrupamientos de tus datos, y que con base en esos agrupamientos tú decides nuevamente sacar las medidas. Vamos a fijarnos. Entonces, te voy a presentar formalmente el concepto de estructura y vamos a empezar con Rapids. ¿Ok? Con Rapids, váyanse por favor a la página de la 246, que es la figura 2. Todo mundo tenga ahí su artículo, y si le quiere tomar notas, póngale notas. Todo mundo tiene su artículo, ¿vale? Ok. Esta figura que está allí y que la tienes tú, eso se llama un dendrograma. Ese dendrograma está hecho con base en distancia genética. Vamos a tener disponibles en genética de poblaciones muchas ecuaciones para medir distintos tipos de distancias genéticas. La distancia genética más famosa en genética de poblaciones se llama distancia genética de Ney. Otra vez salió Ney. Ney, el mismo Ney que hemos estado conociendo. La distancia genética es uno de los estimadores de estructura genética. Ok, entonces vamos a empezar a hacer la lista de estimadores de estructura genética. ¿Qué significa estructura genética?
Con estructura genética nosotros vamos a trabajar como hipótesis nula que todas las poblaciones son iguales en las frecuencias y en los tipos de alelos que tienen todas las poblaciones, es decir, que no hay diferencias, ¿en qué? Ni en la diversidad ni en los tipos de alelos. Te hago esa como un agregado de los tipos de alelos, porque en realidad, fíjate bien, si tú razonas así, lo siguiente, yo sé que la sumatoria de las frecuencias de todos los alelos en una población siempre va a ser igual a 1. Desconozco cómo se reparten el 1 todos los posibles alelos que estén en la población. ¿Es correcto? O sea, desconozco, pero yo sé que la sumatoria de todos es distinto. Entonces, fíjense ustedes que cuando ya vayan siendo muy reflexivos, ya vamos a suponer que tenemos el locus operón A1 en una población de México y tenemos este mismo locus, el mismo locus, en una población de Guatemala. En México vamos a suponer que este locus encontró 3 alelos, pero en Guatemala encontró 5 alelos. Yo ya sé entonces que la sumatoria de las frecuencias alélicas no debe de exceder el 1. En consecuencia, fíjense bien, sospecharía, pero no tengo la certeza, sospecharía que si, por ejemplo, apareció en México el alelo de 160 pares de bases y en Guatemala vamos a suponer que también apareció el alelo de 160 pares de bases. Pero y los otros 2 alelos son distintos y los otros 4 alelos son distintos. Desconozco si la misma frecuencia, por mera coincidencia o por azar o por una fuerza selectiva, desconozco, si por ejemplo estuviera representado en México con una frecuencia de 0.1 y a lo mejor en Guatemala también está representado con 0.1 y es mera casualidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor los otros 4 alelos pues se tienen que repartir el 0.9 que falta. Y ya acá, al contrario, el 0.9 va a estar repartido entre 2 alelos. Y desconozco si de esos alelos, por ejemplo aquí, otro tiene también un 0.1 y el otro, un tercer alelo, se come un 0.8 de frecuencia, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estamos analizando y razonando esto, al principio tenemos que agregarle que es distinta tanto la frecuencia como la identidad de los alelos. Pero una vez que ya sabes que tú puedes tener 10 alelos, pues en consecuencia te van a cambiar las frecuencias alélicas, ¿sí? Ahora, que tenga el mismo número de alelos, por ejemplo, vamos a suponer que al contrario, que en Guatemala y en México, tanto ese locus encontró el mismo número de alelos, pero no tengo la certeza de que ese mismo número de alelos quiera decir que son los mismos alelos. Yo tengo 3 alelos, pero a lo mejor en México es el de 160, el de 180 y el de 2500 pares de bases. Y a lo mejor en Guatemala también tiene 3 alelos, pero en Guatemala es de 140 pares de bases, es de 220 y es uno de 1. Es decir, de 1500 pares de bases. ¿Qué quiero decir eso? Pues que tengo el mismo número, pero no necesariamente tienen la misma identidad, ¿sí? ¿Eso qué va a traer en consecuencias? En consecuencia quiere decir, fíjate bien, que cuando tú apliques estadísticos que te miden tanto la frecuencia como el tipo de alelo que encuentra en cada población,
la resultante va a ser que te va a incrementar las diferencias, te va a incrementar la estructura. Allí es cuando yo ya voy razonando de dónde surge que las poblaciones no sean homogéneas genéticamente. No son homogéneas genéticamente porque no tienen los mismos alelos por cada locus que yo analizo y no tienen necesariamente el mismo número, tipo de alelos y la misma frecuencia de cada uno de los alelos, aunque estos fueran iguales entre las poblaciones. ¿Sí? Entonces, entiéndelo así. Todos esos tres atributos, fíjate bien, te va a dar como consecuencia que tengas estructura genética poblacional, es decir, que tenga una repartición no aleatoria entre las poblaciones de la diversidad genética. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí. Si hay dudas, me dicen. Ok, entonces fíjate bien. Quiere decir entonces que todas aquellas medidas de estructura genética que se basen en frecuencias alélicas, a todos les voy a poder medir estructura genética. Entonces, esta es una gran diferencia. ¿En qué sentido? Los estimadores, dependiendo del tipo de marcador que me encontraban y de la capacidad de ser dominantes o codominantes, me restringieron el tipo de estimador de diversidad genética. Para Rapid, Shannon. Okay. Para microsatélites, heterocigosidad. La H es una heterocigosidad de aldeveras, ¿no? Y la heterocigosidad de aldeveras, ¿qué quiere decir? La observada y la esperada, hasta ya sea hacer pruebas estadísticas para examinar una hipótesis de que son iguales lo que observo que lo que espero de acuerdo con el modelo de Hardy-Weinberg. Eso ya fue superado. Ok. Entonces, y los estimadores de pi y de h minúscula para secuencias. Ahora, lo que te estoy queriendo decir es lo siguiente, que si estas tres técnicas que te estoy diciendo, que las estoy agarrando de plataformas para todo lo que vas a encontrar en la literatura, si usas estimadores de estructura genética que se basen en frecuencias alélicas, vas a encontrar las ecuaciones ajustadas para rapids, para microsatélites y para secuencias, pero básicamente se interpretan de la misma manera. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hacer la lista. Todas estas tres técnicas son sujetas a ser sometidas a programas que te midan distancias genéticas. Lo que está allí, el dendrograma, se llama un dendrograma de Rapids porque se basa en distancia genética y el marcador molecular no te exige la prueba estadística que tengas que demostrar la homología del marcador. ¿Qué quiere decir eso? Que con Rapids yo recuerdo que es un marcador sujeto a la homoplasia, es decir, que doy por hecho que me encuentra marcadores, los mismos fragmentos que pueden ser resultado de convergencias en el tamaño, por ejemplo en Rapids, y que no necesariamente vengan de la misma región del genoma, ¿sí? Entonces, fíjate bien, ¿qué están como descriptores en Rapids? Está este dendrograma que se basa en una distancia genética. Los autores nos dicen en la leyenda que se basa en la distancia genética de Ney. Ahorita vamos a ver formalmente la ecuación genética de Ney, de distancia genética de Ney,
que es un chorizote, largo, largo, largo el chorizote, y te vas a espantar al principio de tan largo que lo vas a ver, y vas a ver cuadrados, y es pura álgebra, no es de mello, o sea, de veras, que no es para que uno se apanique con nada más, está basado en distancias genéticas. Ok, ahorita vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? Fíjate bien. Que en realidad el estimador que se está presentando en ese dendrograma, que es un weighted polymorphism, ¿no? Es decir, no está pesado, no está ponderado, eso es lo que quiere decir. Un árbol UPGMA es la cosa más laxa que se usa para marcadores no robustos, y lo único que quieres ver es si los datos te presentan o te reflejan un agrupamiento no aleatorio. Es lo único que quieres discernir, ¿ok? Y el estimador en realidad se basa en distancia genética de Ney. Sin embargo, no solemos ver las distancias genéticas de Ney como la matriz porque no las entendemos. ¿Por qué quiero decir con eso? Esta matriz, fíjate bien lo que está allí representado, son individuos, ¿sí? Son individuos. ¿De qué son individuos? Son individuos de muestras de quetzales y están caracterizados o están nombrados de acuerdo con su origen geográfico. Y dice, Northern Mountains, el 1 del Northern Mountains de México, y aquí lo más interesante, más que fijarnos en la etiqueta del individuo, hay que fijarnos en la etiqueta del origen geográfico. Y fíjate que todos los individuos están agrupados de México y solamente el último viene de aquí, de un lugar que dice unknown, desconocido. Ya te conté la historia de ese individuo, ¿no? Entonces te conté que el traficante no quería entregar la muestra, era un macho adulto de Quetzal, y él decía que no la entregaba porque la traía de Guatemala, pero el biólogo que la decomisó sabía el acuerdo CITES. Entonces el biólogo dijo, véngate para acá porque México y Guatemala firman acuerdos CITES. Entonces la decomisaron, el quetzal adulto eventualmente se murió. Es muy difícil que un animal de vida libre se acostumbre a estar secuestrado en una jaula y que reconozca los alimentos y eventualmente se terminan muriendo. Entonces, ese individuo se pegó allí y ahorita vamos a hipotetizar que pudo haber ocurrido. Y luego es muy interesante que en lo que los autores llamamos el clúster 2, es decir, el grupo 2, agrupa, fíjate bien, a individuos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y se le mete uno de Panamá, caracterizado con los 24 Lossy de Rapids, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vemos el origen geográfico de las muestras, entendemos que todos los de México forman el clúster 1, todos los de México, que todos y que se le inserta el desconocido y que todos los que fueron muestreados en América Central se agrupan y que todos estos que están en el sur, en Panamá, se agrupan y que el clúster 2 de América Central, en sentido estricto desde Nicaragua hasta Guatemala, se agruparon. Ok, ¿eso qué me está diciendo? Yo a priori, fíjate bien lo que te voy a decir, yo no agrupé las muestras a priori. ¿Qué quiere decir agrupar las muestras a priori? Quiere decir que el investigador, con base en un criterio, y este criterio, anótalo, casi siempre es el origen geográfico de las muestras, decide formar grupos a priori y mide las distancias genéticas a priori. Es decir, ¿qué hubiera yo hecho? Pues yo hubiera agrupado a todos los individuos de México, hubiera agrupado a los de Guatemala, hubiera agrupado a El Salvador, hubiera agrupado por cada etiqueta de origen geográfico. Yo decido hacer ¿qué?
analizar la matriz de los 286 bandas de RAPIDS para las 26 muestras. Es decir, imagínate que tienes si conoces el Excel, tienes una hoja de Excel con 286 columnas. 286, ya te diste idea de la magnitud. Ahora, en los renglones tienes 26 individuos, pero cada renglón tiene 286. Entonces tú le dices al programa, agrúpame los datos con base en la distancia. ¿Qué es distancia genética de Ney? Ponle allí. Es una medida basada en la similitud de las frecuencias alélicas. Entonces, te va a generar un agrupamiento con base en esas distancias. Y para la sorpresa de nosotros, y estas son cosas que no están lo suficientemente entendidas, en RAPIDS, si nosotros pensamos que este RAPIDS es un amplificado aleatorio, es indudable que el agrupamiento que está encontrando no es aleatorio. Está revelando el origen geográfico. Entonces, quiere decir que a lo mejor todavía no hemos terminado de entender a RAPIDS. No lo hemos terminado de entender. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que si nos está revelando de algún modo el origen geográfico, quiere decir que a lo mejor no es tan homoplásico como lo estamos etiquetando, pero eso es parte de la otra historia. Eso es un capítulo que no está resuelto con varios marcadores moleculares. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué necesitaríamos, fíjate, nosotros hacer para si ustedes dijeran, yo tengo el propósito de demostrar que los RAPIDS y también otro marcador que también se le etiqueta como homoplásico, que son los microsatélites, yo tengo la certeza de que cuando veo este tipo de resultados como el que están encontrando aquí, y este tipo de resultados que yo encuentro aquí, también lo han encontrado otros investigadores con otros sistemas biológicos y con la misma técnica, y encontramos que RAPIDS nos está revelando un origen geográfico. Entonces, si tú tuvieras como propósito, ¿qué tendrías que hacer? Recuperar el fragmento que amplificaste en la garosa, purificarlo, procesarlo molecularmente y mandarlo a secuenciar. ¿Para qué? Para que encontraras si la secuencia efectivamente sí es o no es la misma. Porque si es la misma, nos está diciendo entonces que no es homoplásico, no es tan homoplásico, que a lo mejor tiene 20% de homoplasia, pero que se produce un 80% de no homoplasia. No lo sé, ¿no? Esa parte de la historia nadie la ha hecho con RAPIDS, pero sí la han hecho con microsatélites. Ok, entonces vamos a terminar de ver a RAPIDS. Entonces el estimador se llama distancia genética. Ahora fíjate bien, nosotros cuando vimos este dato, cuando vimos este resultado, nosotros pensamos que quizá entonces podíamos hacer otro método que se llama análisis de componentes principales. ¿Qué es ese análisis? Y también lo vas a ver muy utilizado como una de las estrategias para identificar estructura en las poblaciones, ¿sí? Entonces, este PCA, o por sus siglas en inglés, en español, quizá tú lo hayas hecho en ecología. ¿Con qué? Con un análisis de componentes principales, es un análisis multivariado. El análisis multivariado, acuérdate que tú tienes ordenaciones y clasificaciones, te lo enseñaron en ecología cuando viste el tema de comunidades. Ok, o si no, alguna otra materia, a lo mejor en método te dieron alguna práctica de ordenación y clasificación, ¿sí? Entonces, estos métodos, y de hecho el dendrograma también formalmente pertenece como tal a las ordenaciones, ¿sí?
El análisis componentes también es una ordenación. Ok. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos con estos datos, es que quisimos ver si cada uno de los alelos que estaba expresado como bases de pares de bases, nos estaba representando una información que lo vinculara, también con sus otros individuos que fueron encontrados en la misma especie o muestrados en la misma especie. Y para nuestra sorpresa, el análisis de componentes principales reflejó exactamente lo mismo. Todos los individuos de México tienden a agruparse y este canijo de origen desconocido otra vez soportó este procesamiento estadístico y se agrupó con México. Este conjunto de individuos, todos estos conjuntos de individuos son todos de Panamá. Lo que estábamos haciendo aquí los autores es verificar que hay un agrupamiento geográfico de las muestras de quetzales que se muestrearon a lo largo de toda su distribución. Y que todo lo de México, y que todo lo de aquí, todo esto de aquí que está aquí en el centro, es de Guatemala, perdón, de Panamá. Aquí entonces lo que hacemos es que seguimos porque no hay espacio para los letreros. ¿Sí? No hay espacio para los letreros. Todo esto viene de Panamá, el centro, y todo esto viene de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estoy demostrando estructura genética. ¿Sí? Tengo dos análisis en esta página de medir estructura genética. Este es un modo de medir estructura genética. Entonces, en resumen, con métodos multivariados, y de esos métodos multivariados puedo construir árboles de tipo dendrograma basados en algún tipo de distancia. La más frecuente de usar en genética es la distancia genética de Ney. Ok. Y el otro método multivariado analiza a cada uno de los alelos que encuentra cada uno de los 24 loci que se analizaron y te caracteriza. Voy a utilizar la palabra genotípica porque es el término técnico, pero a estas alturas ya la entiendes, ya sabes que uno dice genotipar, aunque sea un marcador que no te da genotipos, y digo genotipo, también consecuencias de ADN mitocondrial o de cloroplasto, porque ya sé que es un verbo, que me quiere decir que de los datos fenotípicos, es decir, de los tamaños de los alelos, es un fenotipo, no es un genotipo. El único marcador que te muestra genotipos o haplotipos son las secuencias. Todo lo demás te muestra fenotipos. Y tú haces un procesamiento que se llama genotipación. Eso ya lo explicamos. ¿Ok? Entonces, estos dos análisis también te estoy presentando es 1 y 2. Entonces, en tu lista ponle allí RAPIDS, análisis para hacer árboles de tipo dendrogramas, o agrupamientos o clústeres que se basan en alguna medida de distancia. La más común, distancia genética. Ok. Y este agrupamiento de análisis de componentes principales también es muy común que lo vayas a encontrar. Ok, en esta misma página está otro estimador de estructura genética. Se llama AMOVA. AMOVA. Es como una ANOVA, pero AMOVA. ¿Qué quiere decir análisis de AMOVA? Quiere decir el acrónimo Análisis Molecular de Varianza. ¿Para qué uso? Te estoy dando la teoría. ¿Para qué uso un análisis molecular de varianza? Para saber las fuentes de variación
las fuentes de variación que me presentan mis individuos o mis poblaciones. Fíjate cómo lo dije. Ok. Mira, lo que hicimos en este artículo fue la siguiente. Entonces, ¿qué hace una MOVA? Una MOVA quiere, cuando digo las fuentes de variación, ¿te acuerdas que tú has hecho alguna ANOVA, un análisis de varianza, ¿sí? Acá es lo mismo, pero con datos moleculares, ¿sí? Ok, ¿qué son los datos moleculares? Es la matriz de los tamaños de los fragmentos en este caso. Es la matriz del tamaño de los fragmentos. Esa misma matriz, 286 columnas y una columna con la etiqueta de los individuos, ¿ok? Y fíjate bien lo que dice allí para que lo entiendas. Dice, en AMOVA, los resultados de la AMOVA indican que más de la variación se encuentra en el nivel de los individuos que entre las poblaciones. Por lo tanto, los propósitos de conservación, la fuente de la variación genética está representado al nivel de los individuos, debería de ser considerado como una preocupación para la conservación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces, y aquí no tenemos ninguna tabla y ahorita la vamos a entender porque estamos en la discusión. Ok, pero aquí vamos a encontrar el resultado de la MOVA. Ok. No la veo, no la veo, no la veo. No la veo porque ya me pasé. El resultado de la MOVA se debe expresar como porcentajes de variación. ¿Sí? Ok. Y ayúdenme a encontrar esa MOVA. Aquí está. Los resultados del análisis encontraron que el eje 1 explicó el 55, este es el PCOA, la figura que está abajo del árbol, del dendrograma, ¿sí? Ok, estos son los resultados. Ok, primero, dice, los resultados encontraron que el eje 1 explicó el 55% de la variación y el eje 2 explicó el 8.12 y el eje 3 explicó el 6 puntos. Es decir, hay un eje 1 que explica casi más del 50% de la variación. Y lo que hicimos fue que nosotros con la MOVA, una vez que tuvimos este agrupamiento con este UPGMA, nosotros fue cuando quisimos medir las proporciones de las variaciones y por eso completamos con el análisis de componentes principales. Y este es el dato interesante. Ok, y aquí te voy a explicar esta jerarquización. Ok. Entonces, estamos con un marcador que se llaman RAPIDS y en consecuencia siempre las H's van a tener que ver con Shannon. Siempre, 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 siempre. Ok. Ahora, ya te expliqué alguna vez de dónde viene la H subíndice T y la HS. Una vez que ya la gente empieza a leer esta clase de artículos, ya no te vamos a dar detalles de lo que estás haciendo, de lo que significan. Okay. Entonces, fíjate bien, esta HS va a llegar un momento en que sigue siendo la diversidad genética de Shannon, pero ya lo vimos desde los métodos. HS de Shannon en RAPID significa, va a llegar un momento en que significa el subpopulation en inglés o su población en español y la HT significa la H total, es decir,
están jerarquizados los datos para ver cómo se distribuye la diversidad genética en esas jerarquías. Y ya te expliqué una vez en una clase que estos vienen de Sewell Wright, que Sewell Wright lo que dice es que todas las especies se componen de subpoblaciones y que entonces cada una de las subpoblaciones tú la puedes describir y que el conjunto de todos los individuos allí adentro de cada una de estas poblaciones te va a dar el total de la diversidad genética. ¿Sí quedó claro? Anótalo, por favor, para que... Entonces, con RAPIDS nunca las voy a interpretar. Sí jerarquizo los datos, sí los jerarquizo, y aquí dice que no están jerarquizados a priori, sino que se jerarquizaron, dice, la diversidad genética calculada para los datos agrupados. Dice, ¿qué quiere decir eso? Entre paréntesis, dice que cada clúster represente un grupo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto está súper bonito porque una vez que encontramos